Capítulo 5. Templado desigual, parte 2. Agregué a la lista de mis errores como escritor novato, dividir un capítulo que no debería dividirse. En serio, más allá de mí, ¿en qué estabas pensando, terminando el capítulo allí sin siquiera haber usado el punto de vista de Shirou para la pelea? Por supuesto que va a salir mal sin el contexto. No temas, este capítulo no se ha modificado para abordar las revisiones recientes, todavía todo está de acuerdo con Keikaku. Pero, sí. No se puede culpar a la gente por caer tras corte. Se cometieron errores. Con suerte, el contexto realmente lo soluciona. Ni siquiera sentí que la pérdida fuera una necesidad, así que no esperaba que se recibiera tanto como forzada. Ahora me temo que incluso después de su punto de vista seguirá siendo mal recibido. Dicho esto, sin embargo, gracias por la honestidad en las reseñas. Si cometo un error, prefiero que me hacen aprender de él que hacer que los lectores lo ignoren suavemente. Nota adicional. Omega Codex no puede ayudar durante un periodo de tiempo indefinido y, teniendo en cuenta las impresiones del capítulo anterior, no quería dejarlo colgando por mucho tiempo, así que disculpe el regreso de problemas de gramática / formato. El capítulo se actualizará con una versión fija lo antes posible cuando regresen. Capítulo 5. Templado desigual, parte 2. Hasta el final, no pudo tomarlos lo suficientemente en serio. Cuando Mindasella le advirtió sobre el embrague de la chica después de recibir su último ataque, la incredulidad hacia lo que había visto retrasó su reacción durante ese precioso segundo. Incluso si la pared de la que ella se saltaba estaba a solo 1 metro de la bomba, que no se desmayaría inmediatamente después de un golpe directo en la caja torácica, dolida como ya estaba, era simplemente increíble, por mucho que haya perdido conciencia inmediatamente después de su hazaña. Puede que no haya sido más que un entrenamiento sin nada en juego en el resultado, pero aún así, no cumplir con una advertencia fue más allá de lo diferente a él. Esta estaba lejos de ser la primera vez que se sorprendió con tales predicciones, y muchas de esas veces solo sobrevivió manteniendo ese impacto en el fondo de su mente y siguiéndolo con normalidad. El hecho de que esto sucediera le dijo la verdad con más claridad que cualquier crítica o autorreflexión. A lo largo de toda la pelea, en realidad no había entrado en el estado mental de batalla. En el mejor de los casos, había estado tomando esto como un ejercicio, pero no había logrado decidirse a tomarlo en serio, a pesar de su valoración incorrecta de sus compañeros de clase y su preocupación por romperlos si iba con todas sus fuerzas. Mirando hacia atrás, errores como no tomarse el breve tiempo para usar la cinta de captura en ácido o incluso verificar que estaba abajo, así como no sellar las ventanas, entre muchos otros, de verdad, en serio, incluso si no hubiera esperado nada de sus oponentes, todavía habría sido tan cauteloso por si acaso. Muchas veces antes, había ido más lejos que eso contra enemigos en los que pensaba tan poco. Pero, por supuesto, había pensado en esos enemigos como enemigos, por impotentes que pudiera haberlos considerado. Simplemente no había podido ponerse serio en lo que en su mente, se sentía como un adulto entreteniendo a los niños, incluso si se decía a sí mismo que debería tomarlo en serio como entrenamiento. Incluso si en el caso de su hermano, había sido un niño con un cuchillo afilado. Pero un niño de todos modos. Y ese era solo el problema, ¿no es así ahora? Pueden ser niños literalmente, y su juicio de su nivel de habilidad es preciso, pero al final del día, estos eran crías de héroes, que ya habían pasado las estrictas pruebas de ingreso para la Academia de Héroes más prestigiosa de este país. De hecho, habría esperado tal actuación unos meses después, pero, ¿verdad? Durante el segundo día, pensó brevemente en su sorpresa con la propia actuación de Midoriya antes, y pensó que una reevaluación podría estar en orden. Ese niño podría ser una excepción, pero no tanto como había imaginado. Me niego a aceptar que sea imposible, así que lo haré posible. Esa creencia había sido uno de los pilares para permitir que el mocoso e impotente Shirou Benilla finalmente se convirtiera en Archer. Y lo que acababa de ver. Plus Ultra, ¿verdad? Mantener sus niveles de desarrollo en su evaluación de ellos no fue un error, y tampoco lo fue pensar en sí mismo como muy por encima de ellos en un nivel práctico. Pero olvídate de subestimar. Ser incapaz de tomarlos en serio, pensar en ellos como niños más allá de su nivel de habilidad, eso no fue más que un error.
Incluso si no hubiera decidido tomar esta vida escolar en serio, no le haría ningún bien ni a él ni a ninguno de ellos el no cambiar su forma de pensar. Al pensar eso, se dio cuenta de que para que las cosas hubieran salido como lo hicieron, Shoto debió haber pensado en Asido correctamente como un compañero de equipo. A pesar de que la brecha de nivel, de poder y experiencia de entrenamiento entre los dos también era bastante grande, y tenía pocas dudas de que Shoto debía haberse considerado superior a ella, la inspiración para desarrollar su plan no habría sucedido bajo la presión bajo la que lo había estado manteniendo si no hubiera pensado en ella como una compañera de equipo para empezar. Tenía el presentimiento de que ahora sabía por qué aparentemente no les agradaba a los profesores. Él suspiró. Habrá mucho tiempo para la autorreflexión durante la revisión del ejercicio. En última instancia, como esto no había sido más que un ejercicio de entrenamiento sin ningún interés real, no le molestaría la derrota incluso si no hubiera aceptado su raíz o reconocido sus errores, los cuales ahora hizo. Sin algo que proteger dependiendo de su victoria, realmente no le importaba mucho perder contra alguien que no fuera él mismo. En todo caso, pensó en este resultado como una victoria, ya que aprender de los errores era la mayor ganancia que se podía obtener de un ejercicio de entrenamiento, mucho más que una victoria sin sentido. Primero lo primero, se movió hacia Tsuyu, quien claramente estaba sufriendo. Había estado mirando al desmayado Asido con los ojos bajos, sudando y jadeando ligeramente, pero al notar su acercamiento, trató de disculparse débilmente, solo para hacer una mueca de dolor inmediatamente. No hables, descansa, todo está bien. Con su lengua tan dolorida, ciertamente sería una mala idea intentarlo. Siento haberme equivocado. Esto es cosa mía. Tuvo buena suerte con las quemaduras de su compañero. Se veían dolorosos, pero no tan severos como había pensado a primera vista. Lo más probable es que Asido haya usado intencionalmente una baja concentración de ácido, sin querer realmente lastimar a su compañera de clase. Sin embargo, a partir de la gravedad de las quemaduras, todavía estaba un par de grados más alto de lo que habría necesitado si todo lo que ella hubiera pretendido fuera causar dolor. O no tenía experiencia con esos ajustes finos, el estrés de la situación inesperadamente tensa había aflojado su fino control, o lo más probable, ambos. Bueno, si la enfermera de la escuela podía arreglar el brazo de Midoriya, ese nivel de quemadura definitivamente también debería ser reparable, probablemente gracias a algún tipo de kit curativo, pero eso provocó un tinte extra de culpa en él por no haberse asegurado de que ella se quedara abajo después. Suponiendo que sí, el arrepentimiento por su descuido que llevó a que alguien más saliera lastimado probablemente hizo que esta lección se hundiera más de lo que lo hizo la reflexión anterior. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de formular ese pensamiento, un par de parejas de pequeños mecanoides entraron en la habitación, cada uno con una camilla, para recoger a los heridos. Aunque no se lo pidió, las ayudó a cargar con cuidado a las dos niñas en las camillas, tratando de evitar cualquier dolor innecesario en las quemaduras y la caja torácica más probable fracturada, y sospechando que su ayuda podría ser necesaria en otro lugar, e inmediatamente corrió hasta el segundo piso donde había dejado a Shoto, sin prestar atención a la llamada del intercomunicador para que regresara. Su hermano gemelo permaneció como lo dejó, todavía encerrado en hielo. Como había sospechado, había perdido el conocimiento allí en algún momento. Esa fue una de sus tres conjeturas, junto con su tiempo de ganar tiempo, que ahora que lo pienso, fue probablemente la intención original, y tender una trampa. Había tenido la sospecha de que si hubiera intentado romper el hielo para usar la cinta de captura en él, se habría quedado atascado mientras su guardia estaba baja, una perspectiva bastante vergonzosa de una posible derrota cuyo descuido habría molestado él mucho más de lo que realmente había sucedido si hubiera estado al tanto. Como era de esperar, un tercer par de mecanoides intentaba infructuosamente cargarlo en una camilla, con hielo y todo. Tocó el bloque de hielo con la punta de los dedos y realizó un análisis estructural en él. Había tenido una conjetura infundada antes, pero esto ahora lo confirmaba. Había rastros de prana entretejidos a lo largo del hielo, como si fuera un tipo de hechizo extremadamente primitivo. Entonces, los quirks eran alimentados por energía mágica de alguna manera. Después de todo, se preguntó ociosamente si los poseedores de Kirk tenían algún equivalente de circuitos mágicos.
En cualquier caso, esto hizo que el enigma fuera fácil de resolver. Inundó el hielo con prana, como haría para ser un fantasma roto, y todo se hizo añicos inmediatamente después, liberando al niño magullado e inconsciente y facilitando su carga en la camilla. Él, por supuesto, podría simplemente haberlo roto por la fuerza, y en circunstancias normales lo habría hecho durante el partido en sí en lugar de esperar y mirar, pero dado que literalmente se había encerrado en hielo en lugar de simplemente hacer una barrera a su alrededor, había estado preocupado por la posibilidad de que un enfoque de fuerza bruta como ese resultara en un daño físico directo a su cuerpo. Bien podría ser que Shoto simplemente no pensó que poseía la potencia de fuego bruta para hacerlo al elegir esa táctica. Mientras se dejaba llevar, miró a Runtin y confirmó que ahora estaba siguiendo a su hermano. Con un suspiro, lo descartó, así como la cadena corta que había proyectado sujetándolo al techo. Se había cortado en el breve momento entre su salto de regreso a la habitación y su propio seguimiento. No estaba seguro de si eso había sido accidental o si, de alguna manera, los dos se dieron cuenta, ya que no había escuchado a ninguno de ellos comunicarse verbalmente, pero considerando que la chica estaba en el piso debajo de ellos y fuera del suyo campo de visión, había sido otro error por descuido confiar en el noble fantasma después de dejarlo fuera de su vista incluso por un momento. Diablos, ¿por qué confiar en él al final? Podría haberlo descartado y caminar hacia donde estaba el agujero en el piso, mirando al piso de abajo de vez en cuando para confirmar que ambos estaban a la vista. Sabía que ninguno de los dos podía usar su Kirk para hacer ilusiones, ni nada por el estilo. Cuando se convirtió en un hábito confiar en noble fantasma solo porque podía, otro error que nunca habría cometido si hubiera estado en un estado mental listo para la batalla. Normalmente, solo confiaba en los absolutos siempre que tenía la opción de hacerlo. Sin embargo, si no hubiera escuchado gritar a su compañero de equipo, el juicio habría terminado sin que él se enterara de la reubicación. Bueno, al menos alguien sería feliz hoy. Eraserhead se divertiría mucho asándolo, estaba seguro. Hoy fue un día para cometer errores, ahora bien. ¿Alguien aquí tiene alguna idea sobre por qué perdió Usagiyama? La cara de su maestro no delataba diversión, decepción o enojo, ni ninguna emoción particularmente fuerte, en realidad. Al parecer, esperaba el resultado. Eso realmente le molestó un poco. Incluso si sus errores abrieron la posibilidad de que ocurriera este resultado, no pensó en él como un resultado probable, y aunque técnicamente era una pérdida, solo lo era técnicamente. En verdad, lo que estaba pasando por la mente de Aizawa era que había esperado que el exceso de confianza influyera en los resultados, asumiendo que Shirou habría estado seguro de los resultados de sus acciones y, por lo tanto, habría sido más probable que cometiera errores fatales si esas suposiciones eran incorrectas, lo que había si fuera el caso, ciertamente habría hecho que la derrota fuera el resultado más probable en el momento en que Mina lo hizo pensar que estaba perdida para siempre. Él, como muchos prohéroes, era tan consciente como el propio Shirou de las vulnerabilidades de un enemigo demasiado confiado. Shirou acaba de tener esa lección en particular también asumida en el núcleo de su ser que no se le pasó por la cabeza ni siquiera como una posibilidad de que lo confundieran con un exceso de confianza. Una eternidad pasada como el desválido de los pesos pesados podría causar ese efecto a hombres más orgullosos que él. En cuanto a la pregunta del profesor, sin embargo, las respuestas no fueron fáciles. Además del ausente Midoriya, un Bakugo que lo miraba intensamente con una expresión en blanco, y sus compañeros de entrenamiento completamente recuperados pero muy cansados, un Tsuyu abatido, un Asido inusualmente infeliz y un Shoto silencioso y pensativo, el resto de su clase parecía dividido. Entre hablar con cuidado sobre el resultado, sin duda imaginar que le molestaba mucho más de lo que realmente lo hacía, y o no poder encontrar mucho que criticar durante la prueba, ya que en su inexperiencia parecía que todos habían hecho lo mejor que podían. Probablemente no ayudó que ninguno de ellos tuviera una buena comprensión de lo que podía hacer exactamente su Kirk, ya que incluso Tsuyu solo conocía los conceptos básicos teóricos. Ida mencionó que el protocolo adecuado habría sido usar cinta de captura en Mina después de que ella fuera noqueada. Meso Shohid comentó que debería haber sellado las ventanas y las puertas, y Fumikage Tokoyami preguntó por qué lo había hecho.
No rompió el hielo que recubre durante el partido como lo hizo una vez que terminó, a lo que Shirou proporcionó una explicación abreviada, pero nadie tuvo una opinión más profunda al respecto hasta que Yaoyorozu Momo levantó la mano e hizo un análisis completo de cada único pequeño error que había cometido basándose en sus aparentes habilidades, hasta el punto de ganarse una mirada impresionada de ambos profesores. Sin embargo, aún no había terminado. Por supuesto, todos los anteriores son errores individuales menores que cualquiera podría cometer fácilmente, especialmente dada la disparidad de nivel de habilidad entre Usagiyama y el otro equipo, aunque puede ser preocupante cuántos de esos pequeños errores se cometieron en total. Comenzó, pero en última instancia, esa diferencia significaba que podía compensarlos, como se ve en la rapidez con que se abrió camino desde el segundo piso al más alto. El verdadero error decisivo en este partido fue la falta de trabajo en equipo. Si bien a primera vista, dejar a Sui atrás para proteger la bomba en sigilo puede parecer una decisión táctica sensata, ya que su Kirk fue un mal partido contra sus dos oponentes, algo con lo que estuvo de acuerdo, y siguiendo su charla de preparación, también lo había hecho la propia Tsuyu. En realidad había otras formas más productivas de hacerla colaborar. Para empezar, fue un inmenso error táctico no establecer algún tipo de señal que pudiera utilizar si alguien llegaba a la sala sin ser visto. El 10 o por lo que los segundos que se habrían comprado con una advertencia inmediata podrían haber decidido el partido al revés. Por el rabillo del ojo vio a Tsuyu palidecer al darse cuenta de eso. Mientras tanto, él mismo, además, dado que ni Todoroki ni Asido tenían ningún medio para escalar el edificio de una manera verdaderamente encubierta, y tenían que confiar en que la atención de Usagiyama se centrara en otra parte para que Asido pasara, habría sido mucho más eficiente que Asui los siguiera muy de cerca, tal vez el piso de arriba, o 2 pisos más arriba, y ha hecho de su prioridad estar atento a tales intentos, mientras deja la lucha a Usagiyama, poniendo su enfoque completo en eso y emitiendo una advertencia si alguno de los dos trató de subir, además de interferir para ganar tiempo si Usagiyama no podía llegar a ella de inmediato. Ese plan no habría tenido desventajas notables en comparación con lo que hicieron, aunque tenía mucho más mérito. Capacidad de defenderse en la batalla contra ambos enemigos a la vez, y especialmente cuando se consideran las dificultades inherentes a realizar un seguimiento de 2 personas en diferentes ubicaciones simultáneamente, rastreando la asistencia de Kirk o no. Es comprensible que se mostraran reticentes a simplemente ir a la batalla juntos dado que Todoroki podría haberla congelado con relativa facilidad en los momentos en que entró en su campo de visión en tierra firme, pero una sola pared de separación entre los dos habría sido suficiente. Mientras escuchaba sus palabras, una mayor comprensión lo golpeó como una bolsa de ladrillos. No era solo que no se había tomado el ejercicio lo suficientemente en serio. Incluso hasta ese momento, todavía lo había estado pensando como esencialmente un 2v1 que debería haber sido mucho más que capaz de ganar. Si bien no había formulado el pensamiento conscientemente, había estado pensando en Tsuyu como poco más que un equipaje, casi instantáneamente, ignorando su papel como compañera de equipo, debido a la mala compatibilidad con sus oponentes. Las sugerencias de Yaoyorozu no fueron particularmente inteligentes. Más bien, bastante básico, considerando todas las cosas. No era ajeno al uso de tácticas similares, cuando todavía tenía compañeros de equipo en los que confiar antes de su contrato con Alaya. Él mismo debería haber ideado fácilmente ese plan, sin importar el error extremadamente básico de pasar por alto algo tan crucial como un simple medio de comunicación. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? Realmente no pensé en ella como una compañera de equipo ni una sola vez. Una parte de él había estado pensando en cómo mantenerla fuera del camino y fuera de peligro mientras él hacía la tarea por su cuenta, y ni siquiera se había dado cuenta. Por supuesto, era comprensible que una eternidad literal de luchar solo, seguida de una juventud de práctica en duelos individuales, entorpeciera la consideración de alguien hacia el trabajo en equipo, e incluso durante su primera participación en una guerra del Santo Grial había sido un punto de lucha para que él acepte adecuadamente la ayuda de otros y se coordine con ellos en cualquier situación que no sea una situación de vida o muerte, ocasionalmente incluso en esas, pero absolutamente correcto, joven Yaoyorozu. All Might intervino.
Ahora, para ser justos, el trabajo en equipo no siempre es una necesidad imperativa. Yo mismo tengo una larga historia de lidiar con villanos en mi soledad, y hay muchos héroes profesionales que, debido a su velocidad, tienen el hábito de trabajando sin ayuda, como Aux, en Diablo, la propia familia del joven Usagiyama, Mirko. Dada la aparente diferencia de poder entre él, el joven Todoroki y el joven Asido, la mentalidad que adoptó es perfectamente comprensible. Más aún considerando las propias ideas de Rumi sobre el trabajo en equipo, refunfuñó era cereal. Sin embargo, incluso nosotros, los profesionales, podemos cometer errores, ya sea que tengan su origen en un error de juicio o en la falta de información, y por tanto, la capacidad de trabajar en equipo, como era el punto principal de este ejercicio, es fundamental para desarrollar, independientemente de si normalmente se confía en él. Siempre que se presente una oportunidad de cooperar con otros héroes sin inconvenientes, debería estar en el conjunto de habilidades de cualquier héroe profesional para poder aprovecharlo al máximo. Porque después de todo, nadie es infalible, y mientras exista la posibilidad de un error, es nuestro deber y responsabilidad utilizar cualquier medio disponible dentro de lo razonable para reducir ese margen de error. Una lección que había pensado que había aprendido en serio hace mucho tiempo. Por supuesto que era reticente a exponer innecesariamente a otras personas al peligro, un hábito o algo malo que había resurgido desde su reencarnación, no, probablemente desde su derrota a manos del Emiya Shirou que eventualmente lo emergería, y eso el hábito incluía a posibles compañeros de trabajo, pero seguía siendo el enfoque correcto para aumentar marginalmente ese riesgo si conducía a una reducción significativamente mayor del margen de error mencionado anteriormente. Si bien no se refiere específicamente al trabajo en equipo, ese tipo de pensamiento había guiado sus principios en lo que respecta a estilos de batalla desde el día en que aceptó confiar en la ayuda de Saber durante su primera guerra. Una escena pasó brevemente por su mente. Un joven estúpido en las fauces de una muerte segura, negándose violentamente a aceptar su ayuda absolutamente necesaria, por una negativa infantil a permitir que alguien arriesgue su vida por su ayuda en cualquier capacidad. Un comportamiento completamente tonto que, a pesar de lo dolorosamente que entendió, pensó que era repugnante en ese momento. ¿Cómo podría aceptar no haber madurado de ese tonto mocoso? ¿Estoy realmente a punto de permitirme abrazar una vez más esa parte de mi pasado? No lo haría. Olmig se había sorprendido por la interrupción. Una pequeña parte de esto se debía a que no estaba acostumbrado a que lo interrumpieran, pero más que eso, no esperaba que el chico lo entendiera tan rápida y fácilmente, especialmente después de haber notado que no parecía particularmente conmovido por su fracaso. Ya había notado que a pesar de estar bastante seguro de sí mismo, el chico no era muy orgulloso, solo se podía adivinar la razón, pero aún así, generalmente era una pastilla difícil de tragar para alguien de alto nivel o con poderosos quirks. Escuche que se equivocaron y necesitan adaptarse. Además, tenía todas las razones para pensar que había estado esencialmente solo toda su vida. Incluso después de ser adoptado, dado que la madre era Mirko, la cooperación definitivamente no había sido parte de su educación. Eso es correcto. Me alegra ver que te estás tomando en serio nuestras enseñanzas, joven Shirou. Accidentalmente lo llamó por su nombre mientras pensaba en su primer encuentro. Bueno, no parece que nadie haya reaccionado a eso, además de una mirada extraña de Aizawa, así que no hay problema, La mirada que el joven Bakugo le estaba enviando era bastante intensa. Sorprendido de que un rival admitiera tan fácilmente el defecto que él mismo no podía admitir, tal vez. Dicho esto, no queremos que parezca que eres el único que cometió errores hoy. Todos en este ejercicio tenían sus defectos. De hecho, añadió a Aizawa a su lado, en primer lugar, Asui. Es comprensible que no pudieras pensar en un plan de acción de inmediato y quisieras confiar en el juicio de tu compañero de clase más experimentado, pero accediste demasiado rápida y fácilmente a su plan, o más bien falta de. La responsabilidad de no cooperar es compartida con usted. Además, al no haber decidido una forma de comunicarse, debería haber gritado pidiendo ayuda en la primera oportunidad que tuvo, pero estaba claro que no tenía la intención de llamar en busca de ayuda si no hubiera sido por el grito de dolor.
La joven Azui parecía más abatida al escuchar esas palabras, claramente sintiendo que la mayor parte de la culpa de la derrota recaía sobre ella. A continuación, ha sido. La mayor parte de tu actuación de hoy ha sido sin reproches, con una excepción, particularmente en comparación con Usagiyama. Aunque las lesiones son inevitables en una pelea. Use ha sido demasiado fuerte en Tsuyu, y podría haberla lastimado mucho. La joven estaba angustiada por eso. Ealinger aparentemente le había advertido que esas quemaduras habrían sido extremadamente peligrosas sin la acción rápida de una usuaria de Kirk curativa como ella, y que si hubiera sido peor, habría ido más allá de lo que podía curar. Joven nacido, estoy seguro de que pretendías emplear una dosis mucho más segura, y teniendo al joven Usagiyama como oponente en esa situación, todos podemos entender que la presión hizo que fuera difícil regular tu Kirk con precisión. No hay problema con tu rumbo de la acción en sí, y no debe permitir que este accidente obstaculice su desarrollo en el futuro. Sin embargo, es cierto que debería haber pensado 2 veces antes de usar un movimiento tan peligroso sin suficiente entrenamiento y experiencia en manejarlo de manera segura para respaldar sus acciones, y le recomiendo encarecidamente que entrene para ajustar su control sobre la potencia de tu Kirk incluso bajo angustia mental antes de intentar usarlo de nuevo en una batalla real. No pretendía agravar la culpa de la pobre chica, pero era necesario dejar claro ese punto. Lo siento, Shirou lo estaba tomando tan en serio, yo sentí que tal vez superar el miedo de lastimar a la gente con mi Kirk era algo que tenía que hacer. Estaba a punto de romper a llorar. Aizawa suspiró. No estás del todo incorrecto, pero el contexto es completamente diferente. Usagiyama claramente se ha entrenado abundantemente en el uso de armas contundentes de formas no letales, y se demostró. Las heridas que tanto Todoroki como tú recibieron se concentraron en partes de tu cuerpo donde eran menos propensos a causar fracturas o hemorragias internas mientras eran sensibles al dolor, notablemente diferente a donde apuntaría un espadachín. De hecho, tal vez sesgó demasiado su entrenamiento hacia eso. La razón principal por la que pudiste soportar su primer ataque fue que claramente no está tan acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo, y se equivocó por el lado de la seguridad al decidir cuánta fuerza poner detrás de su puño. Mientras tanto, a menos que alguien en su hogar tenga un don de curación, dudo que haya tenido muchas posibilidades de practicar ese movimiento con seres humanos reales, ni bajo presión. Aizawa, no es bueno, incluso si tenemos que ser claros, si lo dices sin rodeos y la comparas con otra persona. Ella empezó a llorar. Ella está haciendo todo lo posible para mantenerlo en silencio, pero no puede ocultarlo por completo. No se puede evitar. Joven nacido, te ves cansada. Quizás deberías descansar un poco más en la enfermería después de todo. Joven Azui, ¿podrías acompañarla? No le parecía que ella estuviera resentida por las heridas, así que tomarse un respiro juntos puede ayudar a que ambos se calmen. Sí, por la forma gentil en que la estaba alejando, probablemente estarían bien. Tendría que hablar con su compañero de trabajo después de esto. No quería criticar su estilo de enseñanza, pero la niña tenía una causa muy legítima para sentirse inestable en ese momento. Continuó el profesor en cuestión, Todoroki. Creo que podrías haber decidido el partido desde el principio si hubieras optado por congelar todo el edificio, o al menos todos los pisos y paredes. Eso habría sido difícil, pero posible. Simplemente no pensé que fuera necesario al principio. Justo. De hecho, también habría criticado ese enfoque. Usar una fuerza bruta excesiva como primera solución a los problemas tiene muchos inconvenientes potenciales y no es algo en lo que deba confiar sin una buena razón para pensar que debe hacerlo. Pero, ¿qué pasa después de que comenzara la pelea? Si hubieras congelado toda la habitación mientras tu oponente estaba evadiendo, podrías haber ganado. Pero no solo te tomaste bastante tiempo para intentarlo, lo hiciste en un momento en el que él podría saltar afuera para salvarse, y no lo intentaste ni una vez después. Teniendo en cuenta cuál fue tu movimiento final, deberías haber podido gestionar la congelación instantánea de la habitación al menos una vez más, ¿no es así? No sé. Para cuando me di cuenta, estaba demasiado ocupado tratando de defenderme como para pensar estratégicamente.
Entré en pánico cuando lo probé, y cuando no funcionó y ya tenía tanto frío, intentarlo de nuevo no se me pasó por la cabeza. Fue un fracaso total. Y sin embargo, tenía suficiente ingenio para llevar a cabo ese plan al final. No estoy seguro de cómo sucedió eso, fue un momento repentino de claridad. Me desmayé casi de inmediato después de eso. Tales destellos de inspiración durante tiempos desesperados no eran exactamente desconocidos en esta línea de trabajo. El joven Todoroki tenía el talento. Y, por último, pero definitivamente no menos importante, Shirou Usagiyama. Dejando a un lado tu absoluto fracaso en el trabajo en equipo, con toda honestidad, podrías haberlo manejado solo contra viento y marea si realmente pusieras tu corazón en ello, estoy seguro. Sorprendente. Viniendo de él, diciendo que mucho es un gran elogio, en sí mismo. No es que no sea cierto, por supuesto. Sin embargo, su desempeño estuvo plagado de errores de principio a fin, y tuvo un final tan decepcionante, que incluso logró perder. Esos no fueron solo muchos errores pequeños, sino uno solo grande. Tenga cuidado de adivinar cuál fue. Es que no me tomé en serio a mis oponentes. Una parte de mí sintió que ni siquiera era un partido, y no podía entrar correctamente. En ese momento, toda la habitación reaccionó al chico. De sus compañeros de clase, aunque con una gama muy variada de expresiones, incredulidad por lo que acababan de escuchar, en parte por la desfachatez con la que acababa de admitirlo, en parte por el hecho de que lo haría, en parte luchando por creerlo. Para ser el caso del nivel que aún mostraba y la seriedad de sus ataques. A decir verdad, no podía culparlos, no sin conocer mejor a su compañero de clase. Pero en cuanto a Aizawa y él mismo, no solo se dio cuenta de que ya era consciente de ello, sino de lo indiferente que parecía al respecto a pesar de que le había costado el partido. Eso estuvo muy por encima de nuestras expectativas. Joven Usagiyama, no parece que te arrepientas de tus acciones. ¿No te molesta tu derrota de hoy? Lo lamento, pero no me culpo por ello. No creo que pueda dejar de pensar cómo lo hice de la forma en que estaban las cosas, y esta experiencia me hizo bien. Por eso no me importa la pérdida. El objetivo del entrenamiento es experimentar un crecimiento, y estoy aprendiendo de mis errores de hoy, lo cual es mucho más útil que una victoria limpia pero improductiva. No había nada en juego que debiera haber hecho que me preocupara por el resultado más allá de ese crecimiento, fue allí. Lo miró a los ojos y no vio emociones ocultas en ese momento. El joven Shirou en realidad quiso decir lo que acababa de decir. Intercambió una mirada con Aizawa, quien parecía tan sorprendido como él. Por supuesto, el chico no estaba realmente equivocado. De hecho, tenía toda la razón. Teóricamente, siempre que tuviera sus prioridades completamente claras y pudiera tomarse las confrontaciones con absoluta seriedad cada vez que hubiera algo en juego, la actitud ideal que debía tener era suya. Sin embargo, para poder pensar realmente de esa manera, estaba acostumbrado a ser un desválido. O algo dentro de él estaba fundamentalmente roto. En contexto, un pensamiento muy preocupante. Incluso el joven Izuku albergaba deseos de victoria y reconocimiento, sin importar cuánto su ideal, sueño y deseo de ayudar a otros los eclipsaran, y tenía uno de los complejos de héroes más grandes que jamás había encontrado. Además, sin el impacto emocional que normalmente conlleva perder, cualquier lección que debería haber aprendido hoy bien podría no asimilarse tanto como debería. Fue una buena señal tranquilizadora que parecía haber llegado a conclusiones importantes por su cuenta, pero si es así, no habría habido diferencia incluso si hubiera ganado. Su preocupación por el chico se intensificó. Todavía era joven, pero si se quedaba así, y lo que fuera que estaba roto en él no se remediaba. Incluso sin conocer nada de su pasado, All Might imaginó un escenario inquietantemente cercano al final solitario que Shirou ya había encontrado una vez. Bueno, entonces, es bueno que tú mismo pienses que no te lo tomaste lo suficientemente en serio, dijo Aizawa, porque esa es la razón principal por la que serás, junto a Bakugo, uno de los dos peores intérpretes teniendo otra oportunidad. Bueno, esperaba tanto desde el momento en que All Might señaló cuál era el objetivo de este ejercicio. Como se dijo antes de que comenzara la clase, ustedes dos serán emparejados con el último estudiante, Yaoyorozu Momo, y el mejor intérprete hasta ahora, ¿quién sería? Iida Tenga.
Tenya perdió, sin embargo, pero es cierto que se mantuvo más cerca del núcleo del ejercicio. Por eso, sospechaba que incluso si hubiera logrado ganar al final, aún habría sido seleccionado. El sorteo determinó que se uniría a Tenya como el equipo héroe, mientras que Bakugo y Aoyorozu formarían el equipo de villanos. Mientras los cuatro caminaban hacia el edificio para la ronda final de la prueba, se acercó a su compañero con la intención de intercambiar un par de comentarios antes de que comenzara la preparación del partido, pero antes de que pudiera decir algo, Tenya tenía una declaración propia que hacer. Shirou. Debo decir que estoy muy impresionado contigo. Gracias. Pero no creo que haya hecho nada particularmente impresionante, no después. Reconocer y admitir tus faltas inmediatamente, no poner excusas de ningún tipo por el resultado, tomar los resultados como un resultado positivo porque aprendiste. Eras el estudiante ideal allí. Realmente estoy orgulloso de llamarme tu amigo. Como de costumbre, había un tinte entrañable de exceso de entusiasmo en todas sus palabras y gesticulaciones, y considerando su personalidad y valores, supuso que podía ver la razón del repentino elogio. Pero aún, no, bueno, entiendo que normalmente uno estaría más preocupado por los resultados, pero esto es algo natural para mí, así que no es gran cosa, no eras exactamente el mismo cuando tu equipo perdió también. Difícil. Aunque yo también aprendí una valiosa lección de este ejercicio, solo podía pensar que mi pérdida fue lamentable y reconocer los resultados con resignación. Pero ya no. Voy a aprender de tu ejemplo también y tomarlo como positivo. Sabes, en realidad pensé que estarías decepcionado, en todo caso, después de escuchar que no lo tomé lo suficientemente en serio. Bueno, para ser perfectamente honesto, eso es un poco decepcionante, pero también comprensible, dado lo que vimos. La forma en que tomaste la derrota fue mucho más impresionante que esa parte fue decepcionante. Y además, dirigió su mirada claramente menos cálida a algo en su espalda. En comparación con mi pareja anterior, realmente lo intentaste, después de todo. Miró hacia atrás para ver que Bakugo se había acercado bastante, mirándolo directamente con una expresión en blanco. Era ilegible, pero no mostraba ninguno de los nervios que normalmente delataban la ira reprimida del niño. Adelante, tendremos tiempo para charlar después de que termine la clase. Creo que quiere hablar conmigo. Bien. Nos vemos en un minuto, comenzaré a pensar en planes de ataque. Con eso, Iida aceleró el paso junto con un Yaoyorozu de aspecto molesto, dejándolos a los dos fuera del alcance de los demás. Y bien, parece que tienes algo que decir. ¿En serio no te importa haber perdido en absoluto? Ah, por supuesto que se trataría de eso. Dada su personalidad, bien podría ser un enigma real para él en este momento. Ya mencioné esto, pero, ¿por qué debería hacerlo? Lo único que gana en el entrenamiento es aprender y mejorar. Es mejor cometer los errores que cometimos ahora que cuando realmente importa. Bakugo entrecerró los ojos ante eso. Pero perdiste. Contra gente más débil que tú. Entonces, ¿cómo no es eso frustrante? Él suspiró. En un tipo diferente de derrota, podría frustrarme por mi propia falta de fuerza. Pero es exactamente como dijiste. Son más débiles que yo. Si tuviera una razón por la que no debo perder, sé que no lo habría hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estás preguntando eso en serio? Su tono de voz se elevó varias octavas. ¿Por qué es tan importante para ti el concepto de victoria o derrota? No hubo pérdida alguna de esa derrota, ni para mí ni para nadie más. E incluso si yo fuera del tipo competitivo, soy plenamente consciente de que el nivel está por encima del de ellos, independientemente de esta derrota contextual. Entonces, ¿por qué estás tan obsesionado con eso? ¿Cómo llegaste a ese nivel si no pretendes seriamente ser el más fuerte? No era como si no entendiera en absoluto de dónde venía el chico. Quizás hace mucho tiempo cuando era un adolescente tonto, pudo haber luchado por empatizar con seres humanos completamente funcionales, pero incluso si todavía no compartía exactamente una mentalidad normal, hacía mucho tiempo que había aprendido a sentir empatía. Pero incluso en comparación con la persona promedio, la realidad de su anterior partido debería ser descaradamente obvia.
Incluso si le importaran los resultados, esto difícilmente sería una pérdida para sus oponentes, sino para sus propios errores. En una situación como esa, si a él mismo no parecía importarle, era anormal estar tan obsesionado con el resultado técnico. Y esa anormalidad fue lo que le permitió captar una pieza importante del rompecabezas, que era la mentalidad de Katsuki Bakugo, y lo que necesitaba escuchar ahora mismo. Ya veo, asumo que convertirte en el más fuerte es tu propia meta. Obviamente. Si quisiera tener un intercambio honesto de ideas, aquí es donde habría dicho, mi objetivo es no perder nunca cuando no debo. No me importa la fuerza relativa. Sin embargo, a diferencia de aquellos con los que había peleado hoy, el niño frente a él no era todavía un héroe. Todavía no se había abierto camino fuera del huevo. Y así, en cambio, dijo una verdad a medias que tenía la intención de ayudarlo a salir de ese caparazón. Eso es una mentira. ¿Qué? Lo que quieres, no es convertirte en el más fuerte. Si eso fuera cierto, estarías reflexionando sobre lo que pasó hoy, no revolcándote en la autocompasión de esta manera. No, no quieres convertirte en el más fuerte, solo quieres ser el más fuerte. Ninguna respuesta. Al menos, no verbal. El niño solo lo miraba con los ojos abiertos. No, eso puede estar mal. Después de todo, por lo que estoy viendo, en serio, realmente no quieres ser el más fuerte. Solo quiere estar seguro de que lo está, sin ser desafiado. No viniste a la UA para superarte, solo para demostrarle al mundo lo que creías que ya sabías, que ya eres el mejor. Y ahora que resulta que no lo eres, que tú también eres falible, que puedes perder, ¿eso te enoja? No. No me alegro de tener un obstáculo que pueda superar para ser incluso mejor de lo que era. Sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia por la que su yo pasado fue infame. No estoy frustrado al descubrir que tiene más crecimiento por hacer. Acentuó la siguiente línea con un arrogante G. Solo enojado por ser desafiado. Enfadado porque no puedes seguir pensando que eres el mejor por tu cuenta. El niño pareció perder toda la fuerza en sus extremidades mientras caían hacia abajo, y destellos de dolor e ira rápidamente recorrieron su rostro por unos momentos, solo para desaparecer tan rápido como llegaron. Echó la mirada hacia abajo mientras perdía el enfoque en el mundo que lo rodeaba por un momento. Se llevó una mano a la cara, como si ocultara reflexivamente sus sentimientos a cualquiera que pudiera verlo. Se quedó así durante unos segundos, luego bajó la mano y levantó lentamente la cara. No te atrevas a detenerte en este partido. Si las miradas mataran, la forma en que lo estaba mirando en este momento sería un arma digna de ser un fantasma noble. No te atrevas a retener ni un poquito. Luego, sin decirle otra palabra, se dirigió hacia el sitio de prueba. La expresión de su rostro era ilegible. Ilegible, salvo un detalle muy obvio al respecto. Enfoque absoluto. Oh, eso fue más rápido de lo que pensé que sería. Esperaba escuchar gritos en algún momento. Para nada, Tenja, fue una charla muy productiva. Si no confiara en ti tanto como lo hago, asumiría que es una mentira, ¿sabes? Te aseguro que no lo fue. Dicho esto, tengo una pregunta. Por supuesto, amigo mío, pregunta. Bien. Supongo que esto es normalmente algo que uno decide según su propio juicio, pero soy consciente de que puedo ser un poco anormal con algunos temas, así que quería una segunda opinión. Digamos que tienes una carta de triunfo que puede darte una ventaja ganadora en casi cualquier pelea, pero es mucho más fácil de usar si pilla al oponente por sorpresa, por lo que piensas en mantenerla oculta hasta que realmente la necesites. Y dile que cuando estás a punto de tener un duelo con alguien, te exigen que no retengas nada. ¿Sería de mala educación en ese caso no usar esa carta de triunfo? Tenja pensó mucho en eso durante un rato. Eso es un pensamiento. Yo diría, siempre que lo uses si lo necesitas para ganar el duelo, y si no lo haces, realmente lo mantendrás oculto hasta que llegue el momento en que lo necesites. Confiar en él, estaría bien. Así es como lo interpretaría, al menos, como alguien que guarda un as oculto. Ya veo. Eres tan sencillo como ellos vienen, así que confiaré en tu juicio allí.
Y por lo tanto, para poder aprovecharlo al máximo si alguna vez luchaba contra un villano con un Kirk particularmente problemático sin necesidad de faltarle el respeto a los deseos del niño, Shiro decidió sellar la llave negra demasiado conveniente. Solo tendría que asegurarse de que en realidad no necesitaba usarlo. Bakugo. Supongo que tu plan es una pelea directa contra Usagiyama y dejar el resto a mí. Me las arreglaré, solo déjame saber dónde quieres que suceda para que pueda colocar las minas terrestres. Olvídalo por ahora. Solo puedes hacer tanta masa con tu Kirk, ¿correcto? Hay otras prioridades primero. ¿Crees que puedes ganar un duelo contra el idiota del motor? A Yaoyorozu le sorprendió que en realidad pareciera cooperativo, a pesar de que algo en él se sentía como si estuviera ansioso por salir adelante. Supongo que te refieres a Ida. Bueno, él tiene una ventaja física sobre mí y estoy seguro de que ha recibido al menos algo de entrenamiento en CQC, pero yo también. Si guardo algunos lípidos en reserva para fabricar armas, estaré bien. ¿Por qué? Porque el bastardo albino es demasiado jodidamente impredecible como para planificarlo. Su don es tan versátil como el tuyo de una manera aún menos comprensible. Así que hacer planes adecuados con él no tiene sentido. En otras palabras, ¿quieres separarlos de alguna manera y luchar mientras mantengo ocupado a Ida? No es el plan más impresionante, pero para ser justos tienes un punto sobre su don, así que, incorrecto. Golpearás a Ida mientras lo detengo, luego vendrás a ayudarme. Yaoyorozu parpadeó. Luego volvió a parpadear. Escuché bien, no tenemos tiempo para esta mierda, apenas tenemos suficiente tiempo de preparación. No sé si puedo vencerlo, pero estoy jodidamente seguro que no voy a perder, así que cállate y escucha mi plan. En primer lugar, probablemente deberíamos olvidarnos de ganar al capturar el objetivo. Y dado que un tiempo muerto resultaría en su victoria, eso significa que tendremos que capturarlos a ambos. Porque es así, Shiro. No es como si pudieran detenernos a ninguno de los dos si pretendemos en serio pasarlos corriendo hacia la bomba, ¿verdad? Es cierto. Y ambos lo saben. Así que no tengo ninguna duda de que lo primero que harán es aprovechar el Kirk de Yaoyorozu para evitar que eso suceda. Con su versatilidad, hay muchas formas en que podrían hacer eso. Incluso podría haga directamente hojas de diamante para encajarlo y cortar el acceso. Por eso, lo que haremos, camuflaje óptico. Normalmente, me sentiría más seguro aislarlo físicamente, pero tengo la sensación de que tanto tú como Usagiyama podrían romper casi cualquier barrera que yo pudiera hacer sin gastar demasiados lípidos en ella. Mientras tanto, esta delgada hoja apenas tomó algún recurso para hacer en comparación, y, ¿ves? Momo cubrió la bomba con la sábana que acababa de hacer, y se mezcló con las paredes, aunque todavía sobresalía un poco en el medio de la habitación. Si lo movemos al lado de una esquina aleatoria en cualquier otro piso, será básicamente invisible. Un poco arriesgado, pero creo que es. ¿Vale la pena un tiro? Sí, estoy de acuerdo. Dame y sigue. Shesh, seguro que te encanta ladrar órdenes, ¿no es así? Bakugo se movió rápidamente para esconder la bomba en un rincón remoto 2 pisos por debajo del último piso, lo suficientemente lejos de donde era probable que tuvieran lugar los enfrentamientos, pero tampoco demasiado cerca de la entrada. ¿Debo cubrir las ventanas de alguna manera o...? No, si lo estamos escondiendo de todos modos, no tiene sentido, sería un desperdicio. Dudo que ellos también los usen. O se moverán juntos e intentarán formar un equipo doble rápidamente y luego concentrarse en mí, o atraerán a uno de nosotros a una emboscada propia. Cierto, eso parece sensato. Así que tienes cerebro, Bakugo. Se detuvo en seco ante eso y su mano se movió peligrosamente por un momento, luego respiró hondo. Elige peleas más tarde, realmente no tenemos tiempo, tu Kirk no es instantáneo como el suyo. Bien, la velocidad de creación es definitivamente una cosa en la que tengo que mejorar. Entonces, ¿cuál es tu plan sobre cómo gastar este tiempo de preparación? Primero, haces algunas herramientas para los dos. Para empezar, un auricular de comunicaciones, luego armas para ti y unas cuantas granadas pequeñas y destellos para mí. Flashbang Sigre. Oh, cierto.
Los planes complejos no son aconsejables ya que realmente no conocemos el alcance total de sus capacidades, y podrías derrotar a Ida sin mi ayuda, así que tu mejor opción sería usar esos para tácticas de distracción y desorientación, ya que puedes fingir tu posición con ellos. Bien. No hay necesidad de demasiados, probablemente se dará cuenta rápido, así que o los uso con moderación o hago un todo o nada. Luego, con lo que sea que te quede en tu depósito, esparce trampas por todo el piso. Minas terrestres, abrazaderas, maldito papel matamoscas, cualquier cosa que se te ocurra que se interponga en su camino, y algo como un sensor de movimiento en cada piso. Son sensores de movimiento. Si el simple hecho de conocer su ubicación general es suficiente, no es muy difícil, pero ¿por qué? En lugar de una emboscada, sería más práctico pararse el mayor tiempo posible, o otra razón para mantener las ventanas abiertas. Cierto. Albino Bastardo no es el único que puede volar arriba y abajo de las ventanas abiertas. Si realmente se separan por alguna razón por la que trepan, estoy disparándole al idiota del motor. Un plan sólido, sí, podríamos estar asumiendo un poco, pero eso es lo suficientemente bueno como para apostar mis recursos en él. Entonces, o se separan durante la escalada y atacamos al que está señalado, o después de ganar tiempo mientras ambos se levantan arriba, los separas y detienes a Usagiyama mientras yo derroto a Ida y luego nos unimos a él. No, solo nos uniremos si él se apresura solo. Si eso sucede, hazte un arma de largo alcance, ni siquiera trates de lidiar con él, solo apóyame. ¿Eh? Y si los separamos, entonces, después de que derrote a Ida, hazte otra de esas láminas de camuflaje óptico y escóndete. Si somos demasiado obvios al respecto, puede comenzar a disparar espadas al azar hasta que golpee algo, pero si golpeas al idiota del motor primero, será más cuidadoso y cauteloso. De una emboscada. Yaoyorozu parpadeó ante lo que estaba escuchando. De nuevo, ¿quieres ganar esto con un tiempo muerto? Pudo escuchar el sonido de dientes rechinando por un segundo. Lo odio tanto como piensas, y estaré alcanzando su nivel en poco tiempo y nunca volveré a recurrir a una táctica de mierda como esta. Pero hoy, no voy a perder. Veremos si el bastardo se mantiene tan seguro de sí mismo después de una pérdida legítima, y no una farsa como la que tuvimos los dos. Una serie de explosiones parecidas a petardos estalló en la palma abierta de Bakugo, claramente luchando por reprimir sus verdaderos deseos. Apuesto a que el bastardo está tan tranquilo porque ni siquiera puede imaginarse perder de verdad. Tú, hijo de puta, lo verás. Bueno, al menos esta vez estás canalizando tus sentimientos personales de una manera constructiva. La campana del inicio del partido estaba a punto de sonar. Cada piso del edificio, además de la entrada, ahora estaba enriquecido con todo tipo de trampas, ajustadas a un nivel de no letalidad adecuado para la armadura corporal de Ida y la supuesta resistencia reforzada de Chirou, y sensores de movimiento simples pegados en una ventana de cada piso. Bakugo y Yaoyorozu esperaron en el piso más alto, todos los preparativos terminaron justo a tiempo. El timbre sonó, e inmediatamente, se activaron los sensores de movimiento. Uno después del otro, muy rápido. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa con esta velocidad? Están atravesando todas las trampas como si no estuvieran allí. No, espera, es solo una señal, solo uno de ellos está trepando. El hijo de puta. Probablemente tiene alguna forma de detectarlos. En realidad viene solo. Mierda, no hay nada que hacer. Tendremos que luchar juntos después de todo. Estaba tan enojado. En realidad, no pensó que Chirou haría eso. Demasiado jodidamente estrecho para hacer lo mismo de nuevo después de que los maestros lo asaron por ello. Quizás había predicho su propio plan y lo estaba rompiendo intencionalmente para deshacerse de ellos. Bueno, que así sea. Si era una pelea lo que quería, entonces le daría una gran pelea. Cuando los sensores indicaron que el intruso estaba casi arriba, se preparó para interceptar. Aunque... extraño. Si va por eso, ¿por qué no simplemente trepar desde afuera? Algo está mal. Pero antes de que pudiera terminar ese hilo de pensamientos, llegó el intruso. Sin embargo. Idiota del motor / Ida.
Joder, ese tipo no debería haber tenido ninguna forma de saltarse las trampas. ¿Y por qué estaba allí solo? Simplemente estaba yendo a toda velocidad directamente hacia Yaoyorozu, sin hacer caso de él. Una carrera suicida para sacarla rápido para que el bastardo albino pudiera tomarse su tiempo con él. Tenía que ir a ayudar. Mierda, ¿cuándo diablos llegó allí? El bastardo estaba sentado en una de las ventanas, todo con aire de suficiencia, con el arco apuntado hacia él. Sabía por el partido anterior que esos malditos dardos volaban rápido. Podía volarlos, pero si iba a ayudar a detener el motor idiota, y apartaba su atención, sabía que sería golpeado en la cabeza antes de darse cuenta. A la mierda, entonces. Dijo que podía tomar al idiota del motor, dejar que lo probara. Se precipitó, directamente hacia él, con el láser enfocado en el arco, listo para disparar literalmente cualquier proyectil entrante, preparado para empujarlo por la maldita ventana. El bastardo no podía volar, y si huía afuera, estaba bien por él, no adentro para evitar que disparara con toda su fuerza. Tenía la ventaja en una batalla aérea. Para su disgusto, la sonrisa en el rostro del bastardo solo se hizo más pronunciada cuando se abalanzó sobre él, e incluso cuando se puso en el rango de alcance, todavía estaba apuntando con calma. La mecha de su paciencia se quemó ante eso. «Come mierda, bastard». Después de su fuerte grito, una explosión aún más fuerte resonó en su mano derecha, una explosión peligrosamente cercana a la letalidad total. Mientras lo hacía, finalmente soltó la flecha. Demasiado jodido algo raro en. Luego, de repente, un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza. Entonces nada. Entonces el plan es que yo sea tu señuelo. Estoy seguro de que van a poner trampas explosivas en todo el edificio. No hay duda de que al menos usarán alguna forma mínima de rastreo para emboscarnos o dispararte si nos separamos también, pero dudo que lo sean tanto. Desperdicio como usar cámaras de video. Si estuvieras en su lugar, y vieras que uno de nosotros se dirige a toda velocidad ignorando todas las trampas, ¿cuál de nosotros asumirías que es? Es cierto. No tengo forma de detectar trampas ocultas, así que naturalmente asumiría que eres tú. Pero, ¿cómo voy a evitarlas exactamente? El análisis estructural es una de las aplicaciones de mi Kirk. Puedo usarlo básicamente para identificar cualquier trampa que instalen dentro del edificio. En el espíritu del juego limpio, no lo usaré hasta que suene la campana, pero después de eso, proyectaré cuchillos dentro del edificio y los clavaré en el suelo para marcar un camino seguro para que puedas atravesarlo rápidamente. Con tu velocidad, siempre y cuando no pierdas mucho tiempo en las escaleras, podrías sacar el engaño. Ya veo, así que es como el truco que intentaste antes con la jaula de la espada. Sí, eso funcionaría, creo que puedo despejar las escaleras con un par de saltos rápidos cada uno. Pero, si tengo que correr hasta donde están esperando, ¿entonces qué? Avergonzado como estoy de decirlo, Bakugo probablemente me derrotaría bastante rápido si es tan serio como crees que es. Incluso mi capacidad para derrotar a Yaoyorozu va a verse seriamente comprometida por cualquier arma, trampas o barricadas que ha preparado para su autoprotección, así que tampoco puedo decir con seguridad que podría derribarla en un ataque sorpresa. Está bien. También estaré escalando al mismo tiempo, solo desde el exterior. Todo lo que necesito es que los sorprendas. Tengo una buena lectura de cómo reaccionará Bakugo en esa situación si te apresuras directamente a Yaoyorozu. Es decir, si el cambio los toma por sorpresa. Debería tener tiempo suficiente para establecer un pequeño engaño por mi cuenta antes de que llegues. ¿Y cuál sería exactamente ese segundo engaño? ¿Recuerdas que la gran habitación en el piso tiene una ventana a cada lado, perfectamente simétrica en estructura? Creo que lo recuerdo así, aunque no presté demasiada atención. ¿Por qué? Bueno, cuando se dé la vuelta para seguirte, Bakugo me verá apuntar desde la ventana. Pero, en la prisa y la confusión de tu inesperada entrada, una pequeña hoja de espejo apareció de la nada en la mano de Chirou. Es posible que acabe mirando por la ventana equivocada. Terminó con una sonrisa satisfecha de sí mismo. Eso es. Esto está ampliando bastante la definición de herrero, ¿no es así? Es cierto, pero técnicamente factible y la práctica hacia el maestro.
Es cierto que no es fácil, pero a mi nivel de dominio, estoy bastante seguro de que podría proyectar incluso una máquina entera de algodón de azúcar si la necesitara. Ah, no, probablemente sea mejor si no lo pienso demasiado. Una mirada pensativa cruzó el rostro de Ida. ¿Tiene la intención de noquearlo antes de que comience la pelea? Sería bueno si funciona también, ¿no? Aunque tengo el presentimiento de que así será. Eso es, Shirou, una pregunta, si puedo. Adelante. No para subestimar a Bakugo, pero, viendo cómo manejaste a Todoroki, si realmente quisieras hacerlo, sería fácil enfrentarte a él en una pelea, ¿no? No hay absolutos en una pelea, pero lo más probable es que... De lo contrario, consideraría que este plan es demasiado arriesgado en la posibilidad de que no funcione. Incluso si algo sale mal, aún seré capaz de usar la fuerza bruta. Mi camino, después de todo. En ese caso. Algo como esto, ¿no es un poco exagerado? ¿No sería más seguro y más fácil concentrar nuestros esfuerzos en matar a Yaoyorozu y luego capturar a Bakugo juntos? Bueno, estoy seguro de que eso está más en línea con lo que esperan que hagamos. Shirou, estás sonriendo. ¿Qué pasa, Tenja? Tal vez, la idea de que nuestro oponente se despierte repentinamente y se dé cuenta de que perdió antes de que la pelea comenzara, todos sus planes y preparativos para nada, ¿te hace sentir incómodo? No, bueno, me doy cuenta de que cuando se trata de villanos, ese es en realidad el resultado ideal que esperar, y esta es una simulación de héroes contra villanos, así que no me molesta esa parte. Ah, la buena Tenga. Pero ¿no sería un poco exagerado? La sonrisa de Shirou se transformó en la amable sonrisa que Ida estaba más acostumbrada a ver en él. Tenga, ¿alguna vez has escuchado el dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas? Yo tengo. Bueno, entonces, Bakugo deseaba que me pusiera serio. Y dejando de lado que esto será una buena lección para él. La sonrisa volvió. No es mi culpa si él asumió que yo era del tipo peleador como él. Eso había sido divertido. Tal vez había acumulado una antipatía desapercibida hacia el chico gratuitamente grosero que finalmente pudo liberar, o tal vez porque era la primera vez en mucho tiempo que regresaba a su estilo de batalla preferido como guardián, pero descubriendo cómo derrotarlo por completo. En todos los sentidos posibles, sin siquiera participar en la batalla en absoluto, le había devuelto brevemente la satisfacción que solía sentir cuando educaba a oponentes demasiado confiados o se burlaba de su yo más joven. Además, la expresión del rostro de Bakugo cuando recuperó la conciencia después de que todo había terminado no tenía precio. El hecho de que ambos supieran que no necesitaba recurrir a un truco como ese hizo que el golpe fuera mucho más difícil. A su manera, el niño respetaba la fuerza y entendía mucho sobre el peso de no solo ser derrotado, sino de qué manera. El resultado de hoy le daría mucho en qué pensar. Una vez que se rindió después de verse rodeada por una serie de espadas flotantes preparadas para disparar desde todas las direcciones, que obtendrían la aprobación del propio Ao, Yaoyorozu parecía tener muchas cosas en su mente también. Dada la inteligencia y versatilidad de su Kirk, es probable que, si bien aceptó la posibilidad de perder ante una potencia de fuego superior, no se sintió menos frustrada que su compañera por perder ante el plan del enemigo, además de ante uno tan contextual y frágil. Olmig también pareció complacido con la actuación. ¡Maravilloso! En un escenario delicado como el que estábamos simulando, un derribo silencioso e inmediato de los villanos es siempre un resultado preferible a una batalla, independientemente de las posibilidades de victoria, debido a la posibilidad de dañar el explosivo o uno de ellos. De los villanos detonándolo con desesperación. Ese fue un enfoque fantástico de la situación. Aizawa parecía no sentirse muy diferente, aunque mucho menos interesado en mostrarlo. Hubiera sido preferible ir con un plan de respaldo, considerando las posibilidades de éxito, pero eso podría ser pedir demasiado de ustedes, jóvenes. Por hoy, lo apruebo. Los resultados también parecieron ser populares entre sus compañeros de clase. Él mismo, Bakugo, Todoroki y quizás Meso Shoji estaban muy por encima de sus compañeros en puro poder de combate, por lo que la visión de un enfrentamiento entre dos de ellos que se resolvió rápidamente a través de ingeniosos trucos debe haber sido reconfortante.
Incluso Tsuyu y Asido parecieron animarse un poco al ver a Bakugo conseguir sus postres justos así, a pesar de que los dos claramente todavía se sentían deprimidos, si no tan mal como antes. Con las clases terminadas, todos regresaron a su salón de clases para recoger sus pertenencias antes de irse por el día, y en ese momento, Shiro aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la clase. Todos, si pudiera tener un momento de su tiempo, necesito disculparme con todos ustedes. Aunque no era mi intención, parece que había estado menospreciando a todos aquí. Tendré cuidado de mantener tal presunción bien enterrado a partir de ahora. Las expresiones a su alrededor mostraban un caleidoscopio de emociones que iban desde la incomodidad hasta la vergüenza y la comprensión, pero las palabras dichas eran esencialmente garantías de que todo estaba bien y que no se ofendió. Todos menos uno. Humildemente alardeando mucho, ¿verdad? Un niño pequeño que hasta ahora había demostrado no tener miedo a las normas sociales y ganar impresiones negativas de los demás lo dijo con molestia goteando de su voz, luego se acercó a él. Debes ser tan asquerosamente correcto en todo lo que haces. ¿Disfrutas tanto el sentimiento de superioridad moral hacia tus compañeros de clase? Mineta lo estaba mirando con claro antagonismo. No, nada de eso. Simplemente lo sentí apropiado para la mayoría de nosotros aquí. El enano interrumpió. Habría hecho lo mismo en tu situación. Estás tan por delante de nosotros en tantos aspectos que es completamente natural que nos menosprecies. Si realmente sientes que fue un error, simplemente cambia de opinión. No hay necesidad de salir y disculparse disculpándose. ¿Estuvo mal mencionarlo? Si es así, me disculpo. Ahí tienes otra vez. Basta con detenerlo. Habla con acciones, no con palabras. Yo entiendo, pero es algo por lo que sentirse tan fuertemente. Por supuesto que lo es. ¿Tienes idea de lo difícil que es para la mayoría de la gente disculparse así? ¿Cómo es eso un problema si soy yo quien lo hace? Porque probablemente hay gente por ahí que ya te admira como un objetivo personal, malditos y quemen. No subas el listón aún más desesperadamente alto, maldita sea. Luego volvió a su escritorio, resoplando. Mientras todos lo miraban, podría jurar que escuchó a Toru Agakure susurrar. ¡Wow! La primera vez que veo a un tsundere en la vida real. Toda esa conversación salió de la habitación de un humor un poco incómodo, pero Kirishima no tardó mucho en levantarse y romper el hielo de nuevo. Pero no, hombre, de verdad. Está bien. Debiste haberlo pasado mal en el pasado, ¿verdad? Ser huérfano y todo eso. Casi todos en esta clase han tenido una vida normal hasta ahora, así que supongo que es normal menosprecian a los demás un poco. Algunas personas incluso se menosprecian a sí mismos por ello. No, eso es. Independientemente del malentendido que estaba cometiendo, no es como si despreciara a alguien por no haber pasado por el infierno. Nunca le desearía mi pasado a nadie, así que definitivamente ese no es el problema. ¿Oh? Es decir, ¿realmente lo pasaste mal? Entonces es cierto que después de todo fuiste adoptado. Anda Zero se sobresaltó, ansiosa por recuperar la interrupción de ayer. Lo busqué ayer, pero había un montón de rumores de que, después de todo, eras un niño secreto. Hizo una mueca internamente. Independientemente de sus sentimientos al respecto, ese era un tema molesto para mencionar. No podía hablar honestamente sobre su pasado, debido al aspecto sobrenatural de su reencarnación y su historia de vida. No podía hablar abiertamente sobre el pasado de esta vida, debido a que técnicamente todavía era un fugitivo de casa. Ni siquiera podía dar muchos detalles sin que Rumi, y probablemente él también, se metieran en problemas debido a la irregularidad de todo el asunto. Ya lo he confirmado, no. Y mira, prefiero dejar que el pasado se quede en el pasado. Realmente no quiero hablar de mi antigua familia. Espera, ¿qué fue eso? Kaminari Denki se unió de repente. ¿Podría ser que no seas un huérfano sino un fugitivo? Mierda. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, Kyokahiro lo golpeó en la nuca con fuerza y lo amonestó. Déjalo, idiota. Y a ti también, Zero, por llorar en voz alta. Algunas cosas simplemente no deberían ser preguntadas. ¿Qué son ustedes, niños?
Los dos se disculparon dócilmente, y el tema fue cortado en ese mismo momento, con suerte para siempre esta vez, y la jornada escolar terminó así. Shoto no reaccionó externamente a la conversación, pero ciertamente la había escuchado. Una pista de aterrizaje. Ya el día anterior, algo en el aura de su compañero de clase había establecido una vaga conexión en su mente, y durante el partido de hoy, se había fortalecido un poco. Sus ojos no se veían iguales en absoluto, pero algo en ellos y su frialdad antinatural se sentían extrañamente similares. Pero, por supuesto, dado que muchas cosas simplemente no cuadraban, lo había descartado. Además, Shirou claramente no era un idiota. Si esa idea descabellada fuera posiblemente cierta, sin duda habría cambiado su nombre y también su apellido. Después de todo, Shoto no tenía idea de saber acerca de la irreal coincidencia de haber usado ese mismo nombre en una vida pasada. Sin embargo, ese comentario había encendido esa sospecha nuevamente, muy levemente. Pero aún así, no, después de todo era imposible. No solo su apariencia era demasiado diferente, sino que el marco de tiempo simplemente no coincidía. Ya era bastante difícil creer que su hermano pequeño podría haber sobrevivido de alguna manera por su cuenta sin ser detectado durante los 4 años hasta que se llevó a cabo esta adopción, pero además, su hermano no tenía Kirkles, él y sus hermanos ya se habían enterado de eso en el pasado. De hecho, fue lo que asumieron como la razón por la que su padre nunca había salido a buscarlo. Sin embargo, este Shirou era tan fuerte, y definitivamente no era una habilidad relacionada con el fuego o el hielo. Un recuerdo reprimido pasó por su mente. Su hermano gemelo, un cuchillo de repente en su mano, de quién sabe de dónde. Nadie en su familia recordaba que ese cuchillo en particular hubiera existido antes en la casa. No, eso fue solo un truco de su mente. También era un cuchillo simple e indistinto, probablemente todos nunca le prestaron atención. Y un Kirk tan extrañamente específico simplemente no tenía sentido en su historia familiar, incluso como una mutación. Fue imposible. Sin embargo, algo al respecto simplemente lo fastidiaba en el fondo de su mente. Bueno, no es como si no sintiera curiosidad por saber cómo demonios su compañero de clase aprendió a pelear y usar su don de esa manera. No estaría terriblemente fuera de lugar si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con Mirko durante su trayectoria profesional, preguntarle cómo encontró a este chico, ¿verdad? Sí, eso es todo, una curiosidad completamente ajena. Y si terminaba despejando esta estúpida y molesta idea de su cabeza, mucho mejor. No es como si fuera a escuchar algo imposible, como haber tenido una paleta de colores diferente en el pasado, o algo estúpido por el estilo. Al salir, Shirou consideró llamar a Asido. Se sentía preocupado de que tal vez lo que sucedió hoy pudiera dejar un poco de trauma que restringiera su capacidad para usar su Kirk de manera ofensiva, y había pensado en, dado que era bueno en la autocuración, ofreciéndole su ayuda para practicar. Sin embargo, mientras pensaba en ello, se le pasó por la cabeza la idea de que incluso si estaba bien con eso, someterse al dolor sin otra razón que ayudar a otra persona de una manera innecesaria, sería el tipo exacto de idiotez que su yo pasado cometería, y probablemente algo que entristecería a Rin si se enterara, así que dudó. Sabía lo que no quería hacer, por muy borrosa que a veces se volviera la línea. Aún así, mientras ambos cruzaban el pasillo principal, terminó acercándose a ella. Asido. ¿Te sientes bien ahora? ¿Eh? Ah, Shirou. Claro, sí, no me lastimé mucho en primer lugar, jaja. Por cierto, no dudes en llamarme Mina. Ciertamente se veía mucho mejor ahora, pero no estaba tan enérgica como siempre. Está bien. Pero quise decir, ya sabes, no físicamente. Ah, bueno, estaré bien. Suyu ya se recuperó y ella dice que está bien también, así que no dejaré que eso me deprima. No puedo esparcir malas vibraciones usando un cara triste, ¿sabes? No se perdió el cambio de último momento de yo soy a yo seré. Eso es bueno si es así, pero, si alguna vez necesitas hablar, no dudes en, no, por favor, llámame. Ignorar tus sentimientos y sonreír por el bien de los demás no es saludable. Lo sé muy bien. Bien por experiencia. Eso es así. Eso es inesperado. Te había catalogado más como el tipo de guapo tranquilo y silencioso, bromeó. Mina, por favor.
Su sonrisa se desvaneció ante la súplica. Está bien, lo entiendo. Solo, ¿me dejas ir por hoy? Necesito estar solo por un tiempo. En algún momento durante la conversación, habían cruzado la entrada a los campos de la escuela. Pero, gracias. Te lo agradezco. Lo tendré en cuenta. Su sonrisa regresó un poco. Eres más amable de lo que pareces, ¿sabes? No estaba bromeando del todo antes. A veces emites una vibra indiferente, como lo hace Todoroki. Me alegro de ver que fue la impresión equivocada. No puedo creerlo. Alguna vez diría esto sobre cualquier cosa, pero puedo ver de dónde viene mi neta, acerca de la gente que te pone como meta, jaja. Normalmente elegirías un profesional para algo así, pero, Shirou. Mina se dio cuenta de que estaba mirando en algún lugar de la vegetación con una expresión extraña en el rostro. Trató de seguir su mirada y encontró una ardilla que le devolvía la mirada, antes de desaparecer finalmente entre la vegetación. Eso es raro, normalmente son mucho más tímidos que eso. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Ah, sí, estoy bien, lo siento por asustarte. Acabo de recordar algo que no quería, no te preocupes. No pudo evitar notar que algo en su voz en ese momento era claramente más frío, el estado de ánimo de la conversación anterior había desaparecido. Te dejo en paz por hoy, como me pides. Pero como dije, sí, lo haré, no te preocupes. Pero en serio, ¿estás bien? Estás actuando raro de repente. Sí, todo está bien. Nos vemos mañana. Eso había dicho, pero estaba claro que no todo estaba bien. No es que nadie más en la escuela hubiera entendido su preocupación, incluso si hubiera sido honesto al respecto. Sin embargo, la preocupación estaba floreciendo en lo profundo de su ser, desde el momento en que notó a la pequeña criatura. O más bien, desde que notó un detalle particular sobre esa criatura. ¿Por qué en el mundo hay un familiar aquí?